Bueno, señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Buenos días a los que están en sus hogares, se están integrando y también los que nos siguen en nuestras redes en vivo. Recibimos a Magín Díaz. Magín es economista. Gracias, Magín, por estar con nosotros. ¿Cómo no? Magín es político también, o sea, tiene una actividad activa y fue director de impuestos internos, así que esos funcionarios que mucha gente no quisiera ver en su puerta, le tocó tocar muchas veces. Me tocó ver. Buenos días. Ya pasó, buenos días, gracias por invitarme. Bueno, usted después hay incluso cláusulas con respecto a funcionarios que tienen el cargo como el que usted tuvo, por un tiempo se supone están como retraídos, deben estar fuera, pero ya ese tiempo pasó. Ya pasó, yo creo que ¿Cuánto tiempo es? En el caso de DGI son 6 meses. Que no debe vincularse a ninguna empresa, ninguna empresa, ningún trabajo. Yo creo que eso está bien, la ley protege a algunos funcionarios de la DGI. Lo mismo pasa en el Banco Central, en la Superintendencia de Banco, para que el funcionario no tenga que salir de una vez y sobre todo con la cantidad de información que maneja, etcétera. Y bueno, ya pasó ese tiempo de la ley y ya estábamos en la palestra. ¿A usted le tocó estar en la Dirección General de Impuestos Internos cuando comenzaba la pandemia? Sí. Y la pandemia definitivamente ha tenido consecuencias para la vida de la gente y para la economía de nuestros países. Mirando la situación actual de República Dominicana y el contexto internacional, incluso agravado ahora con una guerra donde se esperan algunos incrementos, ¿cómo vislumbra la economía de este país, las decisiones que se están adoptando, cómo lo ve? Y el desempeño actual. ¿Cuánto tiempo tenemos? No, tenemos un buen rato. Tenemos buen tiempo. Mira, lo que ha enfrentado el mundo no tiene precedente en materia económica. La cantidad de choques negativos, la pandemia, el problema de la cadena de suministro, ahora la guerra, o sea, es una cosa detrás de otra. Y eso es algo que no se había vivido. Entonces, hay un consenso en que dada la magnitud de la crisis a nivel mundial, la República Dominicana, y digo, no el gobierno, el Estado dominicano, porque empezó en el manejo de la crisis en el gobierno anterior, el país hasta ahora está saliendo bien librado dentro de las circunstancias. Nos recuperamos bien económicamente, obviamente empujado por la recuperación americana. Eso no significa que todo está bien, hay un problema de inflación, se perdieron muchos empleos en su momento, pero realmente en comparación con los otros países el manejo ha sido correcto, el sistema de salud no ha colapsado como colapsó incluso en países desarrollados. Y bueno, a este gobierno le ha tocado un problema tras otro. Yo dije en un artículo como las plagas de Egipto. Sale de un problema, ya estamos saliendo de la pandemia aparentemente, entonces viene la guerra. Y hay un problema de inflación mundial ahora, entonces dentro de todo se ha manejado, pero es un reto, hay mucha incertidumbre. Y esto yo creo que es manejarlo día a día, semana a semana. No es bueno ahora hacer predicciones, qué va a pasar cómo vamos a crecer dentro de un año, etcétera, sino ir paliando la situación lo mejor posible. Antes que usted perdone, sí, solo es un detalle. Vamos a brindarle un café. Usted toma café. Pero claro, por favor. O café. Ya nosotros tenemos el nuestro, entonces sí, que traiga a Kenia el de Magín. Gracias, claro. Kenia. Gracias, Kenia. Entonces. Bueno, Magín, tú que no solamente conoces el problema local, sino mundial, y ya que nos hemos metido en ese tema, hay algunos que dicen que lo mejor de esto es que todo el mundo está metido en el lío. Es decir, si fuera una crisis solo dominicana, tú dirías, vamos a pasar por muchos problemas. Pero una crisis de Estados Unidos, es una crisis de Europa. El hecho de que el mundo entero esté enfrentado a esa crisis, que viene de la pandemia en la medida en que se reactivaba la economía, el tema chino, pero que al mismo tiempo con la guerra se complica, ¿qué pronóstico tú ves de la posibilidad de comenzar a salir de esta especie de atolladero en que estamos metidos, con los residuos que queda del problema de la pandemia y la guerra y cómo está impactando? ¿Tú le ves posibilidad de que salgamos rápido de esa situación? La respuesta correcta es que no sabemos. O sea, no, porque no hay precedentes básicamente. Cuando pasó la crisis del 2008, que todo el mundo le llama la crisis financiera internacional, en realidad fue una crisis de los 10 o 12 países desarrollados, más desarrollados del mundo.
lo que se vivió en el año 2020 fue que el 90% de los países tuvieron un crecimiento negativo, o sea, realmente es una crisis mundial. Y los economistas no habían tenido experiencia manejando esto, ni los políticos. O sea, es territorio nuevo en materia de manejo económico. Por eso es que cuando llega el presidente Biden, hace un paquete gigantesco y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dice, mira, tal vez no equivoquemos, pero yo prefiero equivocarme por lo más y no por lo menos. Correcto. Tal vez eso produzca inflación, eso se sabía, y es lo que está pasando. Ahora ellos no sabían que iba a haber una guerra. Entonces, la cantidad de problemas y la incertidumbre es algo que el mundo no había enfrentado. Que todos los países al mismo tiempo tengan esto, no sé si es bueno o malo para nosotros. Yo sé que somos nosotros que vamos a tener que enfrentar esta crisis. Por ejemplo, durante la pandemia, algunas personas decían, nos van a perdonar la deuda, se va a buscar una solución. Eso no ha pasado. Nosotros vamos a tener que resolver nuestro problema de la mejor manera posible. Cómo enfrentar el tema de los precios del petróleo, el problema del sector eléctrico con todos los combustibles subiendo, el problema de los alimentos. Obviamente el gobierno y todos los gobiernos pues están también buscando ayuda de los organismos multilaterales, pero las soluciones también tendrán que ser en su mayor parte locales. Nadie nos va a pagar esta crisis. El tema que venimos dando tumbos de hace tiempo, de una reforma fiscal, indudablemente en un contexto como este, como que eso es mala palabra ponerse a hablar de eso. Bueno, no se puede hablar de eso porque el presidente ya descartó políticamente. La decisión de aumentar los impuestos o bajarlos es una decisión política. Y el presidente pues habló. Hay gente que dice en medio de una crisis no se hace una reforma, pero eso tampoco es cierto. En el país se han hecho varias reformas en medio de crisis porque depende de la coyuntura. La gran reforma, el Código Tributario del 92 se hizo en medio de una crisis, de la mayor crisis de inflación de nuestra historia. La reforma del año 2004, en que se aumentó el ITEVI a 16% y se subió el impuesto sobre la renta y casi todos los impuestos, se hizo en medio de la crisis bancaria. Entonces, hay otras épocas en que se han hecho reformas cuando no hay crisis. Obviamente, una pandemia y toda esa crisis que hubo económica, pues es un buen argumento para no hacerla. Pero el tema está latente, o sea, el gobierno o el Estado dominicano no ha resuelto el problema por el cual quería hacer esa reforma, y es que tiene un problema de insuficiencia de recursos, que fue la queja del ministro de Hacienda la semana pasada cuando habló. Dijo, yo no sé cuándo va a haber que hacer una reforma, pero va a haber que hacerla. Pero eso será tema ya para otro gobierno, creo yo. Tenemos a Germán Marte, que está en la redacción de Periódico El Día. Germán, buenos días para ti de nuevo. Tenías una pregunta para nuestro invitado. Buenos días. Así es. Buenos días, Magín. Magín Díaz, ¿qué tal? Muy bien. Magín, el gobierno ha dispuesto y ya se aprobó tasa cero para 67 productos de consumo masivo, sobre todo alimentos. ¿Qué impacto puede tener eso? Esto es como una medida para atenuar lo que pueda tener, el impacto que pueda tener el aumento de los commodities, de productos alimenticios a nivel global. Desde usted como exdirector de la DGI, ¿qué opinión le merece esa decisión, si es acertada, y el impacto que puede tener en las recaudaciones del gobierno? Mira, más que como exdirector, como economista, lo que pasa es que hay que entender cuál fue el esquema que escogió el país de apertura comercial. La apertura comercial que escogió el país es: vamos a abrir el comercio en los 90 y luego con los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea, vamos a abrir todos los productos excepto el sector agropecuario, que es como lo hacen la mayoría de los países por un tema de seguridad alimentaria, queremos ser autosuficientes, etcétera. Entonces, nadie esperaba que de repente, aunque hay una gran crisis, el gobierno iba a decir, vamos a bajar los aranceles. Entonces, por eso la resistencia a los sectores productivos, porque no pueden competir con países que subsidian a los productos agropecuarios. Yo creo que el gobierno
ha tenido un problema de narrativa, de no explicar los datos. Yo creo que al analizar los datos, no creo que eso tenga mucho impacto en los precios, porque los precios están subiendo por muchas razones en el mundo. Por el petróleo, por la cadena de suministro, por la expansión monetaria. ¿Y qué están haciendo los gobiernos? Bueno, subsidiando, los bancos centrales están recogiendo dinero, subiendo las tasas de interés. Es posible que empiecen a bajar los precios, pero no necesariamente por ese factor. Ya los productos que vienen de muchos países entran con cero aranceles. Entonces no es que en muchos productos el arancel va a bajar de 30 a 0 o de 20 a 0. Entonces, el impacto yo creo, o sea, el costo de la medida yo creo que no compensa el beneficio que va a tener. Si empiezan a bajar los precios sustancialmente, va a ser por un conjunto de razones, como las que ya mencioné. En realidad, si el gobierno quiere que un precio no suba, lo que tiene que subsidiar directamente la diferencia entre el precio de mercado y el precio fijo que quiere el gobierno, que fue más o menos lo que se hizo en el 2008, que la crisis de precios fue mayor a la que hay ahora todavía, en términos reales. ¿Y qué hizo el gobierno? Subsidiar. Ahora el gobierno también ha anunciado subsidios directos. Digamos que esta es una medida complementaria, pero cuando uno ve los datos, el impacto yo creo que va a ser marginal. El hecho es que en cualquiera de los dos escenarios el gobierno pierde recursos, sea porque los pone para subsidiar o sea que deja de recolectarlos. Porque al ir a un arancel cero, no sé qué volumen será que no termina de captar. Sí, no es mucho comparado con las recaudaciones del gobierno, pero como decía Milton Friedman, no hay almuerzo gratis. No. O sea, de esta crisis vamos a salir más endeudados, con más déficit. La forma de paliar el problema de la inflación desde el punto de vista del gobierno es aumentando el gasto. Y el gasto tú lo aumentas con más deuda o dejando de gastar en inversión pública o en otros rubros. O sea, no, magia no hay. A la gente se le olvida que en el año 2007 el gobierno dominicano no tuvo déficit, fue cero. Cuando vino la crisis internacional, al año siguiente, el 2008, el déficit fue 4% del PIB. O sea, fue gastando que se enfrentó la crisis del año 2008. Y eso es lo que está haciendo el gobierno ahora. Por eso la medida de aranceles es una, pero hay numerosos subsidios que se están dando a los fertilizantes, a los productores, al consumidor. Como usted sabe, en este gobierno, a partir de la llegada de una nueva procuradora, la procuradora Miriam Germán, empezaron una serie de procesos penales. Y hay algunos que involucran a funcionarios o gente relevante, digamos, de esa gente que llaman políticamente expuestas, ¿no? Que tenían posiciones o que tienen incluso familiaridad con actores de gobierno. Y cuando uno ve las cuentas y las cifras que se manejan de negocios, de que tenían tales empresas, de que se vendían al Estado tales bienes, de las cantidades económicas, uno dice, bueno, los órganos de control. Y en cierto modo, la Dirección General de Impuestos Internos es una entidad que puede enterarse. ¿Cómo usted cuando ve todo eso, me pregunto, cómo lograron eludir en algunos casos el control? Y si existe algún tipo de control en República Dominicana para que gente que comienza a producir más de lo que puede, más de lo que se puede estimar porque tiene un cargo, lo puede hacer. Ya habían casos anteriores con otros expedientes, pero ahora cuando queda en evidencia, ¿qué pasó? Bueno, en el caso de la institución que yo manejaba, tú nunca vas a ver en uno de esos expedientes que hubo un tema con los impuestos. Tenían que pagar, porque nosotros no veíamos de quién era la empresa. La DGI es una institución que funcionaba y yo no aceptaba presiones de ningún tipo, ni nunca recibí presiones para dar un tratamiento flexible a proveedores del Estado, ni a funcionarios, ni a nadie. La DGI funcionaba igual que todas las empresas, por eso tú no ves en ninguno de esos expedientes que se le borró una deuda a alguien, ni mucho menos. O sea, en el país debe haber más de 100.000 empresas, debe haber mucho más de 100.000 inscritas, pero funcionando. Entonces la DGI funciona automáticamente y trato privilegiado no hubo ninguno. De hecho, la crítica que me hacían que yo era totalmente inflexible. Sobre todo con proveedores y funcionarios, y se daba la flexibilidad que se le da a cualquier contribuyente
en el marco de las facultades que da la ley o las facultades que tiene un director de impuestos. Pero trato privilegiado, ninguno. Y la DGI detectaba si había aumento de ingresos de esas empresas y simplemente se le cobraban sus impuestos. Ya si hubo falta de control, entonces tendría que ser otras instituciones, pero con la cantidad de información que tiene la DGI, eso funciona automáticamente, se cruzaban las informaciones, se notificaban las empresas, y de hecho no en estos casos, pero en uno de los casos de narcotráfico, y eso es el argumento que decía uno de los imputados, gritaba en la cámara, y yo emitía con comprobante fiscal. que estaba... Claro, dice, queriendo decir, por ese lado no me busquen. Claro. Ahora la DGI también. Pero alguien preguntaba de César el Abusador, pero las discotecas que él tenía pagaban impuestos, ¿no? Bueno, yo me imagino que sí, porque bueno, fue en ese caso. Fue en ese caso que dijeron. Que dijeron, yo emitía con comprobante. O sea, la DGI funciona. Lo que pasa es que cuando salen estos casos, se hace un dramatismo a nivel público, pero la DGI le daba seguimiento a todas esas empresas. No es que yo la conocía de antemano, después que salió el caso, bueno, vimos Pero no existe mecanismo de alerta. Sí, claro, en la DGI. Sí, de alerta, incluso hasta por lavado, en el órgano especializado la DGI forma parte. Existen todo tipo de alertas, si tú vas aumentando los ingresos, si hay denuncias también que se hacen, hay departamentos de investigación de fraude, estamos en contacto con las instituciones financieras, la DGI tiene acceso, si tiene sospecha de que se manejan recursos por fuera, puede pedir información bancaria, hay muchos mecanismos. Y claro que sí se le cobraba impuestos. Obviamente hay un nivel de incumplimiento grande en el país, o sea, hay mucha gente que trata de evadir, eso es otra cosa, y para eso la DGI pues tiene una estrategia, o tenía, y yo me imagino que se ha seguido, se ha modificado, pero una estrategia de contra la evasión. En el contexto de la pregunta que te acaba de decir Edith, mucha gente cita que Al Capone cayó preso por evasión de impuestos, no por los crímenes cometidos. Fue por evasión y cayó Pete Rose también. Claro. La pregunta vendría siendo, ya que tú conoces el tema del régimen impositivo dominicano, ¿habría la necesidad de mejorar una legislación que permitiera una persecución de casos que se generen situaciones de crímenes en el caso de evasión fiscal? Es decir, de repente tú te encuentras que una persona está siendo perseguida por cometer tal o cual delito, pero quizás como hacen los norteamericanos y otras culturas, dicen si yo no te demuestro el crimen, ese crimen dejó dinero y tú no pagaste impuestos por eso y mereces cárcel. ¿Tendríamos que mejorar nuestra legislación sobre ese tema? Yo creo que no, yo creo que aquí hay demasiadas leyes que no se aplican. Nosotros en la DGI utilizamos las leyes que estaban aprobadas. Y luego vino la ley de lavado nueva, que es bastante fuerte. Entonces yo lo que creo que hay que aplicar la ley, que como creo que Temístocles Montá decía que a veces la ley aquí en el país es una sugerencia. No, lo que hay que aplicarla. Yo creo que hay muchas herramientas que tiene la DGI y las instituciones de persecución de lavado y contra la corrupción. Hay muchas leyes que pueden aplicar, lo que hay que hacer es aplicarla. Magín, le agradecemos muchísimo que haya estado esta mañana. ¿Cómo no? Muchas gracias por atender esta invitación a Magín Díaz, economista de nuestro país y que sigue escribiendo muy frecuentemente, ¿cierto? Claro sigue con sus artículos. Vamos a ir a la pausa, señores, regresamos enseguida.